muchachos, bienvenidos. Vamos a, como siempre, dar un par de minutos para que más personas se conecten. Un domingo más en la presencia del Señor, un domingo más que tenemos para adorarlo y para bendecirlo, ¿no? Como les decía, vamos a dar un par de minutos para que más personas se sumen a la transmisión. Así es. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. Dios es bueno, hermano. Aleluya, Señor. Un domingo más en la presencia del Señor, hermanos, y qué gusto estar una vez más aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor, esa misma que nos puede hacer sabios para vida eterna, que nos puede dar la sabiduría para vivir correctamente y disfrutar de esta vida y disfrutar también, por supuesto, de la etapa venidera, porque aquellos que creen en Cristo Jesús no es que mueran, sino que van a otra etapa, ¿verdad? Entonces es un gusto estar por aquí una vez más, bienvenidos todos. Este es el canal de la Iglesia Nueva Creación, ubicada en Estocolmo, Suecia. Y nosotros creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en el mensaje bíblico y eso es lo que predicamos. En unos minutos vamos a estar compartiendo precisamente un mensaje basado en las Escrituras, en la Biblia. Y antes de eso, permítanme pedirle o recordarles a ustedes que nos siguen ya más, con más tiempo, recordarles que más tarde también vamos a estar subiendo estos mensajes a YouTube para que los puedan seguir por ahí también. Recuérdese de darle like también, dejarnos un comentario, por supuesto, si esta palabra ha sido de bendición para usted y principalmente para que podamos estar en varias plataformas y que podamos estos videos basados en la palabra del Señor lleguen a más personas. Así que por favor búsquenos ahí en YouTube también y recuerde de darle like y dejar su comentario también en YouTube más tarde. Ahora mismo estamos en vivo en Facebook, así que acá también puede desde ya darle like y compartirlo en su muro para que más personas puedan recibir esta palabra del Señor. Así que haga eso, no le va a costar nada y va a estar compartiendo también la palabra de Dios con más personas. Hoy es domingo 13 de junio del 2021, es un día en el que bueno, estamos como todos los demás domingos reuniéndonos para compartir la palabra del Señor, pero en esta vez obviamente estamos online debido, bueno, a las razones que ya todos ustedes conocen. Yo les había dicho la semana pasada a los miembros de la Iglesia Nueva Creación de Estocolmo, a modo de introducción, entre que más personas también se vayan conectando, les recuerdo que la semana pasada habíamos hablado acerca de estas restricciones que han sido, ¿cómo decir?,
suavizadas, por así decirlo, aquí en Estocolmo, en Suecia, o en Suecia en general, a partir del 1 de junio. Pero yo les había dicho que íbamos a enviar una información acerca de esto, de la reapertura de la iglesia y de cómo íbamos a hacer, eh, ya que hemos estado viéndonos así online por algún tiempo. Y ayer yo les envié un email, ya bien entrada la noche, me senté y redacté una carta, espero que la entiendan. Y si quieres ver todos los detalles, por favor abra su mail. Si usted es parte de la Iglesia Nueva Creación y nos ha dado su email anteriormente, pues debe haberlo recibido. De lo contrario, les comento así bien rapidito para no enfocarnos mucho en esto, es que realmente, aunque es cierto que las restricciones aquí en Suecia en general han sido, ¿cómo decir? Han sido como que las han aligerado, no aligerado, sino que las han suavizado un poco, ¿verdad? Están siendo un poco más flexibles porque la cantidad de contagiados con el COVID-19 está disminuyendo lentamente. Aún así, aunque eso es cierto, cuando usted lee el documento no a nivel nacional, sino ya a nivel local, las restricciones a nivel de Estocolmo, realmente no puede uno más que llegar a la conclusión de que ni se debe ni conviene tampoco reabrir la iglesia en este momento. Vamos a tener que esperar algunas semanas más. Dios mediante no va a ser mucho. No van a ser muchas semanas más, esperemos que sea bien pronto, pero no conviene exactamente hacerlo aún, por la sencilla y llana razón de que aún así recomiendan fuertemente de que en lugares cerrados, o sea bajo techo, no se reúnan más de 8 personas a la vez. Pueden llegar hasta 50, pero teniendo en cuenta algunas condiciones que tienen que cumplirse si queremos ser 50 personas en un mismo local, en un local cerrado. Y estas condiciones son la distanciación y demás. Entonces, ustedes conocen que en el espacio que tenemos en la iglesia no va a ser posible mantener esa condición. Entonces, por esa razón y porque también no conviene precipitarnos, ¿verdad? Y provocar una especie como dirían en sueco, utbrott, una especie de un brote en español de contagios entre nosotros, pues no conviene precipitarnos en este momento. Conviene más bien ser cautelosos, ya que hemos esperado hasta aquí, podemos esperar unas semanitas más y ya cuando se abandonen por completo o al menos parcialmente estas medidas de precaución del Ministerio de Salud de aquí de Suecia y más específicamente localmente en Estocolmo, pues entonces retomar nuestros cultos. Pero para que vea bien el informe, les invito por supuesto a abrir su email. Ayer mismo estuve mandando ese email, así que creo que la mayoría no lo debe haber leído aún, pero puede hacerlo, puede consultar, abrir su email y bueno, ahí está nuestra explicación, la información. Dios mediante vamos a poder vernos de otra manera, pero principalmente que seamos cautelosos, ¿eh? Así es que vamos a orar en un minuto más y vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. La semana pasada teníamos una celebración acá en Estocolmo, en Suecia, era el Día Nacional de este país, ¿verdad? Era el día en que se celebraba esta nación y recordábamos que nosotros como cristianos pertenecemos a una nación, somos una nación santa, ¿verdad? Como nos llama la Escritura, y también tenemos ciertas responsabilidades con esa nación, somos representantes de hecho de esa nación aquí en la tierra, donde quiera que estemos, ¿verdad? Y veíamos cómo debemos trabajar por los intereses del reino de Dios, debemos esforzarnos, debemos buscar primeramente ese reino y satisfacer la justicia de ese reino, buscar la justicia de ese reino, como también nos dice Jesucristo, y permanecer firmes porque pronto vamos a estar ya
definitivamente en la presencia del Señor, y entonces vamos a gozar del fruto de todo este, no quisiera llamarle aflicción, porque no es solamente aflicción, sino el fruto de nuestra constancia, el fruto de nuestra fe, de nuestro trabajo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y ahí nos vamos a gozar, lo vamos a disfrutar, y por la gracia del Señor todos nosotros estaremos allí. Quiero orar en unos minutos con ustedes antes de entrar en el mensaje del día de hoy. Y como les decía, Dios mediante vamos a estar compartiendo una palabra del Señor que es bien interesante y que viene a raíz de precisamente esto que estamos viviendo en estos momentos a nuestro alrededor, en la ciudad, y que se está viviendo en el mundo entero, porque verdaderamente esto del corona se ha esparcido por el mundo entero y está afectando a todo el mundo. Así es que vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos del Señor, y luego vamos a estar entrando ya de lleno en la palabra, ¿verdad? Oremos, hermanos. Como siempre les digo, no me deje orando solo, ore usted conmigo también, para que así unánimes nuestra fe pues puedan aún más, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este día, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, y porque tú has sido bueno desde el principio. Gracias porque podemos contar contigo, porque sabemos que tú nos estás mirando, nos estás escuchando, mi Dios. Tus ojos están puestos sobre tu pueblo, mi Dios amado, para defendernos, para bendecirnos, mi Dios, para guiarnos en todo momento, y te lo agradecemos, Padre. Papá, en el nombre de Cristo Jesús, rogamos para que tu presencia en medio de nosotros hable a nuestro corazón, mi Dios, a través de estas palabras que tú has puesto en mi corazón. Ayúdame a ser un mensajero fiel de tu palabra, mi Dios del cielo, y que en el nombre de Jesús estas palabras puedan dar aliento, puedan dar vida, puedan transformar vidas, mi Dios del cielo, que puedan edificarnos, mi Rey, para que estemos más cerca de ti, mi Dios amado, y que podamos vivir conforme a tu voluntad, mi Rey. Padre, mira que te lo estamos pidiendo en el dulce nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos y bendice mi vida a través de esta palabra, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tus siervos, que tus siervos escuchan, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Estaba meditando justo en estos días, he estado meditando mucho en estas normas de cautela, en estas restricciones que hay alrededor del COVID, y he estado meditando, por supuesto, en oración, conversando con algunos hermanos también, con mi esposa, y entiendo en parte la posición hay algunos hermanos que se han acercado a mí, por supuesto, y que están preguntando que cuándo vamos a abrir, que por qué no abrimos, que etcétera, etcétera. Bueno, yo entiendo perfectamente bien esa posición, es de esperarse, pero hoy quiero hablarles precisamente de esa situación, de ese momento específico, este momento específico en el que estamos viviendo. Y quiero para eso empezar leyendo unos versículos que están en el libro de Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44, ¿verdad? Y usted al principio yo sé que se va a quedar, bueno, ¿qué tiene que ver esto que vamos a leer, que hemos leído con el tema del coronavirus y del COVID y demás, la pandemia y todo esto? Bueno, téngame paciencia y ya va a ver cómo nosotros vamos a extraer algo de aquí que nos va a ayudar para el día de hoy. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz, hermanos, y es poderosa para cambiarnos, y tiene aplicaciones, hermanos, que nosotros a veces a primera vista no vemos, pero que después cuando reflexionamos, cuando maduramos y sobre todo con la ayuda inmensurable del Espíritu Santo, podemos despertar a las verdades que nos enseña la Biblia y que nos ayudan en nuestro diario vivir. Parece que la Biblia tiene ayuda para todos nosotros. El pasaje que les acabo de dar tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Y yo sé que otra vez están diciendo, ¿qué tiene que ver esto con el corona? Bueno, no es que vayamos a resucitar a nadie aquí ahora, a menos que Dios así lo disponga, pero vamos a leer aquí
quiero leerles unos versículos. Obviamente no vamos a leer toda la historia porque tengo otros versículos más que leer adelante, pero en primer lugar quiero que reflexionemos acerca de algo que nos está enseñando o que podemos, una de las tantas lecciones que podemos extraer de este pasaje acerca de la resurrección de Lázaro, alrededor de todo lo que sucedió antes y después de la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, si leemos desde el 38 hasta el 44, dice así, versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Si siguiéramos leyendo, vemos que como Lázaro se sienta a comer con ellos y esto fue notorio a toda la ciudad y a toda la nación, porque alrededor de Jesús se juntaba mucha gente de toda la nación. Y esto causó, por supuesto, gran conmoción. Y este hecho de la resurrección de Lázaro atrajo a un montón de discípulos, a un sinfín de discípulos que comenzaron a creer a Jesucristo precisamente por la resurrección de Lázaro, por algunas de las cosas que se habían dado aquí. Si leyéramos los versículos anteriores a estos que acabamos de leer, en este mismo capítulo usted ve cómo Jesucristo, en el momento en que recibe la noticia de que Lázaro había muerto, Lázaro, ustedes que han asistido a la iglesia algún tiempo, ya saben quién es Lázaro, desde luego, pero para aquellos que no lo han hecho y para aquellos que no saben, no conocen esta historia, no saben quién es Lázaro, déjenme contarle bien rapidito de que Lázaro es un amigo de Jesús. Lázaro y sus 2 hermanas son amigos de Jesús. Jesucristo quería mucho a Lázaro, lo amaba mucho y de hecho, obviamente, cuando se entera de la muerte de Lázaro, él se duele. Pero hay algo interesante que pasa en relación a esto, y es que Jesucristo no parte enseguida a resucitar a Lázaro, ni parte enseguida a participar del velorio, ¿verdad? Del proceso de enterrarlo y demás, sino que Jesucristo a propósito se queda en el mismo lugar donde está, y recién el 4.º día él hace acto de presencia. 4 días después ya había sido puesto en la tumba, ¿verdad? Había sido sellada la tumba, porque los judíos tenían esta costumbre de enterrar a los muertos en cuevas. Algunas cuevas eran naturales, otras eran talladas en rocas grandes, ¿verdad? Eran abiertas a mano, ¿verdad? En rocas grandes, y se buscaba una piedra que cubriera la entrada y se sellaba y demás la roca para que nadie entrase, ¿verdad? Hasta que otro muerto fuese a ser puesto en esa cueva. Y eso era lo que había sucedido con Lázaro. Pero cuando Jesucristo llega a la aldea, a la ciudad donde vivía Lázaro, ya han pasado 4 días. Esto tiene que ver con una costumbre judía que decía de que hasta el 3.er día el cuerpo podía resucitar, como que ellos creían, tenían en su mitología o en su creencia, tenían este punto de que decían de que el alma del individuo que moría estaba rondando el cuerpo hasta 3 días y que podía entrar otra vez al cuerpo, pero después del 3.er día ya el alma partía al cielo, ¿verdad? Con el Señor.
Pero en el caso de Jesucristo, entonces espera hasta el cuarto día, precisamente para que la gloria sea de Dios. Y hay muchas otras enseñanzas que podríamos sacar de esto, pero cuando Jesucristo se acerca a la ciudad, tiene varios encuentros con las hermanas, no entra realmente a la casa donde están llorando y donde están de luto precisamente por la muerte de Lázaro, pero se queda afuera y cuando entra va directo a la tumba, y cuando llega a la tumba lo que sucede es esto que acabamos de leer. Cuando se para frente a la tumba, Jesucristo es conmovido por el camino. Cuando Jesucristo ve a los que se están doliendo, a los que están sufriendo, a los que están llorando, Él se conmueve, Él llora. De hecho, camino a la tumba de Lázaro, porque está conmovido, no porque le duela la muerte de Lázaro, porque en estos versículos que leímos acá, entre el 38 y el 44, vemos indicios de que Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Jesucristo ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Él da gracias porque Dios lo ha escuchado, porque él ya sabía lo que venía a continuación, y de hecho no se pone a interceder, a pedir que Dios resucite a Lázaro, sino de que más bien después de que da gracias a Dios, porque ya sabe lo que va a acontecer, porque ya sabe que Dios lo escuchó, porque ya él oró en la presencia del Señor, él después de dar gracias lo único que hace es dar la orden: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale entonces cubierto, bueno, todavía ellos lo embalsamaban y demás, y él sale atado de manos y de pies y dando brinquitos, me imagino, de la cueva, del sepulcro, pero así sale Lázaro. Pero hay algo curioso que a veces cuando leemos rápido no notamos, y yo quiero que usted lo note en este momento, porque nos va a servir de base para lo que yo quiero entregarles el día de hoy, lo que yo quiero comentarles el día de hoy. Y es que Jesucristo acaba de hacer una obra tremenda, un despliegue de poder tremendo que nosotros no hubiésemos podido hacer. Nosotros no podemos decirle a un muerto resucita y punto, y se resucita, ¿verdad? Sino que Dios tiene que estar incluido en la obra. Por eso es que Jesucristo está dando gracias y dice: yo sé que tú me has oído, yo sé que esto va a suceder, pero lo hago en público, doy gracias en público para que la gente entienda que tú me has enviado, para que la gente sepa de que esto es por orden tuya y que tú estás conmigo, que tú me has enviado y que por ende crean ellos también en mí. Dios tenía un propósito, pero este despliegue de poder era una muestra del poder de Dios a través de Cristo Jesús, algo que nosotros los humanos no podíamos hacer. Pero hay algo que Jesucristo no hace para que se dé la resurrección de Jesús, o para que, digámoslo así, en medio de todas estas acciones, hay algo que Jesucristo no hace, sino que le da la orden a sus discípulos y le da la orden a los que habían ahí reunidos que ellos lo hicieran para que pudiera salir Lázaro de la tumba. Y es que removieran las piedras. Note usted esto. Jesucristo, antes de dar la orden y de que resucite Lázaro, Él le dijo: quitad la piedra. Se lo dijo a los que estaban presentes, a sus discípulos que venían con Él, a las mujeres que habían ahí, a las hermanas de Lázaro. Y note usted entonces lo siguiente. Lo que vemos aquí, lo que yo quiero resaltar aquí es que eso que nosotros podíamos hacer, o eso que los discípulos en este caso podían hacer, no lo hizo Jesucristo, sino que Jesucristo le dio la orden a ellos de que ellos lo hicieran. Eso que ellos podían hacer, Jesucristo les dijo: háganlo, quiten la piedra. Eso es lo que les toca a ustedes. Quiten la piedra, remuevan la piedra, porque eso lo pueden hacer ustedes. Porque ustedes, con su poder, con su habilidad, con su sabiduría, pueden hacer estas cosas. Eso que tú puedes hacer, te corresponde hacerlo a ti. Lo que tú no podías hacer, lo que ellos en estas circunstancias no podían hacer, era resucitar a Lázaro. Ellos no podían porque no tenían el poder, porque no tenían la autoridad, porque no habían orado, porque no habían intercedido delante de Dios. Por lo tanto, esa parte Dios no les dice a ellos que lo hagan. De hecho, hay en una ocasión en la que Jesucristo sí los presenta, los confronta con algo que ellos no podían hacer, y es cuando la multiplicación de los panes y los peces.
Bien rapidito les comento de que se acuerdan de que en cierta ocasión habían miles de personas siguiendo a Jesucristo y llevaban horas siguiéndolo, escuchando sus enseñanzas y no habían cenado, no habían comido. Entonces Jesucristo los ve así y le dice a sus discípulos, darle de comer. Cuando sus discípulos revisan y buscan y remueven hasta la última piedra, encuentran que lo único que tienen son unos cuantos pececitos y unos panecillos ahí que no alcanzaban quizás ni para 2 personas, ¿verdad? Y esto eran miles de personas. Jesucristo, sus discípulos lo que le dicen a Jesucristo es, vamos a despedirlos, mejor que se vayan ellos a comprar porque nosotros no tenemos cómo alimentarlos. Y Jesucristo les presenta un utmani, les presenta un challenge, es un desafío, desafía la fe de ellos al decirles, no los manden a comprar comida, no los manden a las ciudades, ustedes les van a dar de comida. Y ellos se quedaron como que, fácil, ¿verdad? Esto es pan comido, no, ¿verdad? Sino que se quedaron como marcando ocupado, como dicen en ciertos países. Ellos se quedaron atónitos porque ellos no podían hacer eso. Quien lo hace al final es Jesucristo. Jesucristo alimenta a las multitudes. Ellos de por sí solos no iban a poder, pero Jesucristo les desafió a que crecieran, ¿verdad? Ahora, aquí en este ejemplo de Lázaro está pasando lo mismo. Eso que ellos podían hacer, ellos tenían que hacerlo. Ellos removieron la piedra y Jesucristo entonces dio la orden y Lázaro resucitó. ¿Ve? En otras palabras, hay algo que les correspondía hacer a los discípulos, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su capacidad, y el resto, lo que ellos no podían hacer, lo que ellos no estaban capacitados para hacer, entonces eso lo hizo Jesucristo. Y esta es una de las tantas lecciones que podemos sacar de este ejemplo de Lázaro y de la vida de Jesucristo con sus discípulos. Nosotros hoy en día también tenemos una parte muy importante que tenemos que mantener. A nosotros también Dios nos dio habilidades, nos dio dones y nos dio talentos, y obviamente estas cosas no nos las dio para que nosotros las tuviéramos sin usar, para que nosotros nos sentemos en un sofá y que Dios haga toda la obra a través de nosotros. No, Dios nos ha hecho a nosotros colaboradores suyos, nos ha hecho a nosotros, nos ha impartido su espíritu, nos ha dado su poder, nos ha dado, como les decía hace unos instantes, habilidades, nos ha dado dones, talentos, capacidades, nos ha dado un intelecto, ¿verdad? Una razón, y no nos ha dado estas cosas para que nosotros nos quedemos sentados y no las usemos. Obviamente nos ha dado para que hagamos uso de esas cosas, para que las pongamos por obra, ¿verdad? Para que las usemos conforme a nuestra madurez, conforme vamos creciendo, conforme a la situación que tenemos que enfrentar, etcétera, etcétera. Y Dios nos ha dado estas cosas precisamente porque quiere que las usemos y porque Él las quiere usar a través de nosotros. Y tenemos que usarlas sabiamente, obviamente. Tenemos que usarlas sabiamente conforme a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, hoy en día, en la situación en la que estamos presentes, nos toca, hermanos, ser cautelosos. Por eso es que les estaba hablando de este ejemplo y haciéndoles notar precisamente que hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que nos toca a nosotros poner por obra, y luego hay cosas que no podemos hacer, que no podemos, están fuera de nuestra capacidad. Esas son las cosas que nosotros ponemos en las manos del Señor. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer un montón de cosas, pero no podemos cambiar, por ejemplo, el corazón de otra persona. No podemos hablarle a un incrédulo acerca de Jesucristo, pero no podemos convencerlo o no podemos transformarlo, no podemos hacer eso que única y exclusivamente le corresponde, que única y exclusivamente es obra del Espíritu Santo. Pero lo que nos toca hacer a nosotros, lo que sí podemos hacer, hablarles, ¿verdad? Eso Dios no solamente nos lo pide, sino que lo exige. Dios exige que aquello que esté a nuestro alcance hacer, Dios exige de nosotros que aquello que nosotros podamos hacer, también lo hagamos.
que nosotros tengamos una disposición, por ejemplo, a hacer la voluntad de Dios, que nosotros tengamos una actitud positiva, que nosotros tengamos, que nosotros hablemos, prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Que nosotros busquemos a Dios. Esas son cosas que nosotros podemos hacer y Dios no las va a hacer por nosotros porque ya nos dio la capacidad, nos dio la habilidad, nos dio el dominio propio, nos dio los talentos, los dones y entonces ahora nos dio el Espíritu Santo encima que con su poder nos anima, nos lleva a ser más allá inclusive de lo que nosotros somos capaces en nuestras propias fuerzas. Por eso Dios hoy en día exige de nosotros que nosotros hagamos nuestra parte como colaboradores suyos que somos en Cristo Jesús. Tenemos este reto para nosotros de no sentarnos con brazos cruzados, sino poner de nuestra parte, hacer aquello que nos toca. Con respecto al coronavirus y al COVID y a la situación actual, a nosotros hoy en día nos toca ser precavidos, ser cautelosos, tener cautela precisamente con las cosas que hacemos. El hecho de mantener la higiene, lavarnos las manos, el de mantener cierta distancia en la medida de lo que sea posible con las personas que no conocemos especialmente. Esas son cosas que nosotros podemos hacer siendo cautelosos. Ahora, obviamente nosotros no estamos en control de toda nuestra situación y aún así, por más precauciones y por más cautela que tengamos, podemos de todas formas ser contagiados, porque es un virus que no vemos, que no lo podemos evitar al 100%, sino que se escapa de nuestras manos. Esa parte la podemos confiadamente dejar en las manos del Señor. Y no es falta de fe el ser cauteloso, no es falta de fe el ser minucioso o el ser precavidos, digámoslo así. Es simplemente ser consecuentes con la voluntad de Dios, ser consecuentes con nuestra responsabilidad, con la responsabilidad que Dios nos ha dado de hacer aquellas cosas que Él nos ha capacitado para hacer. Dios nos ha capacitado para ser cautelosos, nos toca ser cautelosos. Si Dios nos ha dado la capacidad, la habilidad de ser precavidos, entonces no solamente debemos, sino que tenemos que ser precavidos. Tenemos que hacerlo porque Dios nos exige, porque Él sabe las cualidades, las habilidades que Dios nos ha dado. A nosotros nos toca poner de nuestra parte y el resto, lo que no podemos hacer, entonces dejarlo en las manos del Señor. Amén. En el libro de Santiago hay algo bien curioso que yo, entre una y otra cosa, estaba meditando. Y si bien conmigo el libro de Santiago está casi llegando al final de la Biblia, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento. En el mismo capítulo 1, si leemos desde el 1 hasta el versículo 8, hay unos consejos. El libro de Santiago es un libro bien curioso y bien, en cierto sentido, hay que tener cuidado con él porque se puede prestar a malas interpretaciones. De hecho, el mismo Martín Lutero decía que él no creía que el libro de Santiago debería estar en la Biblia, porque él entendía de que Santiago estaba predicando la justificación por obras, ¿verdad? Que era contrario al mensaje del resto de la Biblia. Cuando usted analiza más profundamente, usted se da cuenta de que realmente no, él no está predicando justificación por obras, sino que él lo que quiere hacer es hincapié en el efecto que tiene la fe en nosotros, ¿verdad? La fe que produce obras, la fe que produce un cambio en nosotros, una actitud específica en nosotros y que produce actos de justicia. Y entonces esa fe podemos hablar recién cuando hay esos cambios, cuando hay esa actitud, esa justicia en nosotros, ¿verdad? En esa actitud correcta en nosotros, entonces es que podemos hablar de que hay fe en la persona. En otras palabras, Santiago está haciendo hincapié en la evidencia de la fe que debe haber en nosotros para ser salvos, ¿verdad? Pero siempre siendo salvos por fe. Pero el libro de Santiago es bien interesante porque Santiago, a modo de información les digo, él no se llamaba realmente Santiago. Santiago es una forma
esto vino a nosotros de otra forma, pero realmente él no se llama Santiago, se llama Jacob. De hecho, en el versículo 1 que ahora vamos a leer, comienza diciendo Santiago. Cuando usted busca en griego, porque fue escrito en griego, cuando usted busca en griego, está la forma griega del nombre Jacobo, ¿verdad? Entonces, solamente a modo de curiosidad que les doy, esto es un asunto de traducciones que vinieron después, pero es Jacobo el que está escribiendo este libro. Pero bueno, para no confundirnos vamos a seguir con el nombre de Santiago, porque así le llamamos nosotros hoy en día. Ok, Santiago está escribiendo un libro que es muy práctico. Es un libro que habla mucho de la sabiduría y de la cautela, ¿verdad? De las cosas prácticas en la vida cristiana, ¿verdad? De cómo nosotros debemos conducirnos en la práctica. Por ejemplo, él habla de no hacer acepción de personas, de que el amor tiene que poderse ver con las acciones, ¿te acuerdas? Recuerda que todo esto lo está diciendo Santiago. Santiago está hablando de la fe en la oración, de cómo en forma palpable la fe en la oración, ¿verdad? Entonces está hablando, básicamente decía, y yo leía en uno de los comentarios bíblicos que consulté, decía que básicamente Santiago se está refiriendo, se está dirigiendo a personas que piensan de que tienen una fe teórica, por así decirlo, que creen en Jesucristo, que creen en Dios, pero que no lo ponen en la práctica, que esa fe teórica no la ponen en la práctica. Santiago se está dirigiendo a esas personas y les está haciendo ver de que nada les sirve esa fe teórica, de creer simplemente en su mente de que hay un Dios en los cielos, de que hay que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, sino de que esa fe te tiene que transformar. Esa fe te tiene que mover, te tiene que cambiar, te tiene que hacer obrar obras de justicia, obras de rectitud y demás, porque de lo contrario no estamos hablando, no podemos ver, no podemos decir que tú poseas una fe verdadera, una fe profunda, una fe salvadora, una fe que de verdad haya impactado tu vida de esta manera. Pero vamos a leer unos versículos. Quiero recalcarles algo que él está hablando aquí y que también nos viene bien a nosotros recordar en este momento que estamos viviendo en este día. Dice así Santiago capítulo 1 desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y para las personas que asisten a la iglesia con regularidad, seguramente ya han oído hablar de estos versículos. Pero yo quiero recalcar algo aquí bien especial que viene a jugar un papel importante en este momento histórico que estamos viviendo, en este momento específico que estamos viviendo. Para empezar, quiero que entiendan que Santiago es un hombre conocido en todo el mundo cristiano, es un líder de la iglesia. Aunque aquí su introducción es corta, precisamente por eso es que entendemos de que es alguien bien conocido en toda la iglesia, porque no necesita mucha presentación, no tiene que explicar quién es o quién ha hecho o qué cosas ha hecho o que es líder o pastor de esta iglesia o de aquella, sino de que solamente con mencionar su nombre la gente ya va a saber de quién se está hablando. Además se está dirigiendo a muchas iglesias. Note usted que en el versículo 1 su introducción dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus
que están en la dispersión. O sea, le está escribiendo a personas que han sido dispersadas, ¿verdad? Ustedes saben que al principio en la historia del cristianismo, la iglesia de Jesucristo sufrió persecución, y en el libro de los Hechos vemos cómo ellos se fueron de Jerusalén. En un principio la iglesia cristiana se concentró en Jerusalén, ¿verdad? Pero el plan de Dios era obviamente que fueran por todas partes, que fueran hasta lo último de la tierra, de hecho. Entonces, a través de esta persecución, lo único que se logró, los que persiguieron, lo único que lograban era que simplemente estos discípulos se fueran de Jerusalén, salieron de Jerusalén, pero a donde quiera que iban, dice el libro de los Hechos, que iban predicando a Jesucristo, que iban trayendo la palabra, iban sembrando iglesias, levantando iglesias, formando iglesias a donde quiera que iban. Entonces, por eso vemos que muchas veces, por ejemplo, Pablo, que fue una persona llamada a predicar entre los gentiles, cuando llegaba a ciertas ciudades se encontraba de que ya habían iglesias, de que ya habían discípulos ahí. Por ejemplo, el libro de Romanos, él se lo escribe a una iglesia que él no había fundado, sino que otra persona había fundado en Roma. Entonces, esto es porque los discípulos salieron de Jerusalén y fueron esparcidos por toda Asia Menor y toda parte de Europa y demás, y iban llevando la palabra del Señor. La epístola de Santiago está escrita a esos judíos que salieron de Jerusalén huyendo de la persecución y que se encontraban regados por todo el mundo conocido, por así decirlo, en aquel entonces, y que estaban sufriendo la persecución y que estaban sufriendo esta dispersión, la lejanía de su tierra natal, de su ciudad y demás. Y él comienza, una de las cosas que a mí me gusta del libro de Santiago es que Santiago no anda con rodeos. Santiago no anda con rodeos ni usando frases muy adornadas, sino que Santiago es una persona que va directo al grano. Ya en el versículo 2 dice, él ataca directamente el problema y les dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando usted analiza, por ejemplo, las cartas de Pablo y demás, usted va a ver que las introducciones son un poco más extensas, toman varios versículos, pero Santiago no. Santiago ya en el primer versículo ya se introdujo, y en el segundo versículo ya está atacando uno de los problemas principales que él quiere tomar, que él quiere tocar en su carta. Y es precisamente el asunto de la persecución, el asunto de la actitud que debemos tener ante la persecución, ante la tribulación, el problema, la prueba y la tentación. Y dice Santiago de una vez que la actitud que debemos tener es de gozo, precisamente. Hay una perfecta explicación cómo es esto y de por qué es esto. Pero la actitud que debemos tener es la de precisamente la de sumo gozo, de estar gozosos. Esto tiene que ver, para los que se están preguntando cómo vamos a estar gozosos en medio de la tribulación, en medio del problema y todas las turbonadas que podemos tener alrededor de nosotros. La Biblia muestra de que Dios está usando precisamente estas situaciones para moldear nuestras vidas. Dios usa estas situaciones precisamente para fortalecernos y para lograr en nosotros su propósito, ¿ok? Para guiarnos a nosotros y en parte también para revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces Santiago lo que está hablando es una sabiduría práctica. Si nosotros sabemos estas cosas, si nosotros sabemos que nuestras vidas están en Cristo Jesús, nuestras vidas están seguras en Dios y Dios está en medio del asunto, y lo sabemos por la tribulación precisamente. La tribulación se convierte en un indicativo de que estamos precisamente en las manos del Señor, porque la Biblia dice que Dios corrige a aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios y te has entregado en las manos de Dios,
es buena señal de que haya tribulación, es buena señal de que haya luchas, de que haya contienda, es buena señal de que las cosas que te están sucediendo alrededor tuyo, porque eso es un buen indicador de que Dios está en medio del asunto, de que Dios te ha recibido por hijo y te quiere moldear a su imagen, te quiere fortalecer, te quiere cambiar, te quiere transformar. Y muchas veces, por más que nos duela reconocerlo y por más que nos gustaría de que la vida fuera color de rosa, es precisamente, tenemos que reconocerlo, que precisamente es a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, cuando más crecemos nosotros. Es cuando somos enfrentados a situaciones que no nos gustarían, cuando somos presentados, cuando atravesamos un momento estresante o donde estamos en peligro de algún tipo o cuando estamos en necesidad, entonces es que realmente crecemos, ¿verdad? Cuando estamos en este tipo de situaciones. De hecho, este es el propósito de la prueba. Hay algo curioso con respecto a las pruebas o las tentaciones, de que muchas veces las pruebas y las tentaciones, las definiciones se vienen como que no son muy claras, sino que se entrevelan una con la otra, se mezclan una con la otra, como que la diferencia no está bien clara, no está bien delineada entre lo que es una prueba y una tentación, porque la prueba de hecho nos puede hacer caer, o la tentación nos puede hacer caer, pero una diferencia muy crucial, muy importante, es que la prueba no está diseñada para hacernos caer, no es la intención hacernos caer, sino que Dios nos somete a pruebas que nosotros podamos vencer para fortalecernos, ¿verdad? Para cambiar nuestra conducta, para cambiar nuestra actitud, para hacernos crecer, para revelar también lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, todo esto es precisamente el propósito de la prueba. Quería decirles otro asunto curioso antes de entrar, y para que entendamos bien el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí, es que cuando leemos en español estos versículos que acabamos de leer, vemos que en el versículo 2 se mencionan las pruebas, en el 3 también se menciona la prueba, pero no está hablando no es la misma palabra. Cuando vamos en griego, la prueba del versículo 2 no es lo mismo que la prueba del versículo 3, porque cuando habla en el versículo 2, la palabra prueba ahí es peirasmos, que significa precisamente tentación, puede ser traducido como tentación o como prueba. Pero como les decía, acuérdense que la diferencia entre tentación y prueba es que la prueba está diseñada con un propósito o está diseñada para que tenga un efecto beneficioso para ti, que sea algo positivo para ti, ¿verdad? Conocemos nuestro carácter, nuestras debilidades en medio de la prueba, sabemos lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que poner en las manos del Señor, sabemos lo que tenemos que fortalecer, somos de hecho fortalecidos a través de la prueba esta, ¿verdad? Mientras que la tentación está diseñada para hacerte caer, con la intención de precisamente derrotarte. Pero Dios mediante, Dios nos ha dado el poder para vencer la tentación y para vencer y salir victoriosos inclusive también de la prueba. Entonces, pero la palabra prueba que se usa en el versículo 3 es dokimion. Y la palabra dokimion es más bien prueba, pero en el sentido de un ensayo, ¿verdad? Una demostración. Esos son los sinónimos de la palabra que se usa aquí, dokimion, y que está hablando entonces del ejercicio de nuestra fe, ¿verdad? Acuérdense que dice, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, en otras palabras, el ensayo de vuestra fe o el ejercicio de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, Santiago lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos que tener por gozo cuando estamos sometidos a una prueba, porque el ejercitar nuestra fe en medio de esa prueba produce en nosotros paciencia. Eso es el sentido de lo que está diciendo Santiago en el versículo 2 y 3. Tengamos por gozo, por alegría cuando estamos sometidos a una prueba, porque el ejercitar nuestra fe en medio de esa prueba
nos va a traer paciencia. Pero mire la advertencia que viene en el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, hay un riesgo cuando nosotros nos encontramos en una prueba. Hay un riesgo de que nosotros nos corramos de la prueba, ¿verdad? Que nosotros huyamos de la prueba, que nosotros no queriendo pasar por momentos difíciles en la vida, no queriendo experimentar momentos difíciles en la vida, nos resistamos a la prueba o huyamos a la prueba, en otras palabras, para no pasar por esas pruebas. En ese caso, Santiago lo que está diciendo es que nosotros quedaríamos incompletos, que el propósito de la prueba no se cumplió. Por lo tanto, no vamos de esa manera, con esa actitud, nunca vamos a llegar a ser cabales, perfectos, a ser maduros, en otras palabras, sería un buen sinónimo en este caso, que no seríamos completos, no seríamos perfectos o cabales, no seríamos, en otras palabras, personas maduras sin que nos falten una buena palabra que a mí me encanta mucho en la Biblia, que es sinónimo también de estas que acá está mencionando Santiago, es íntegro, es la idea de ser alguien completo, acabado, que ya ha sido perfeccionado y que no le falta nada, que es íntegro, en otras palabras. Entonces, esa palabra, eso es importante porque esa es la meta de la prueba, esa es la meta a donde Dios nos quiere llevar para mostrarnos luego nosotros al mundo como resultado de su obra en nosotros, ¿verdad? Esta es interesante de que Dios quiere obrar esta obra en nosotros, quiere, valga la redundancia, quiere hacer esta obra en nosotros, quiere perfeccionarnos a nosotros para mostrarnos al mundo como una muestra de lo que Él puede hacer, ¿verdad? Así como la intención que Él tenía con Israel en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios con Israel en el Antiguo Testamento era que ellos sirvieran de muestra al mundo de lo que Él puede hacer con una nación que se entregue a sus manos, ¿verdad? Ellos no lo lograron, pero ahora Dios lo quiere hacer a través de nosotros, pero a nivel de individuo. Dios quiere mostrarle al mundo qué es lo que Él es capaz de hacer con una persona que se entrega en sus manos y sobre todo una persona que permanece en sus manos, ¿verdad? Y esto es importante porque, mire, si nosotros no nos sometemos al trato de Dios, si nos escapamos y huimos del trato de Dios, no vamos a llegar a ese tipo de personas. Déjeme ver. Mire, en el versículo 5 entonces nos dice que obviamente si necesitamos sabiduría, por ejemplo, que lo pidamos a Dios, pero que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado al otro. En el versículo, ¿cuál fue? En el versículo 8, ya para ir cerrando aquí esta parte de Santiago, en el versículo 8 aparece algo interesante porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué Santiago introduce este versículo en medio de todo esto? Obviamente, y permítame definir lo que es de doble ánimo. La palabra doble ánimo aquí es una sola palabra y viene del griego dipsuchos, de donde nosotros traemos también la palabra difuso. Dis significa dos y suche significa alma. En otras palabras, es como que tuviéramos dos almas, como que tuviéramos dos pensamientos, dos actitudes diferentes. Es un doble pensamiento, es una doble actitud, ¿verdad? Es el hombre que entonces es inconstante porque tiene una doble actitud, tiene un doble ánimo, en otras palabras. A veces tiene fe y otras veces no tiene fe. Unas veces está comprometido con el Señor, listo Señor, yo te voy a servir, te voy a
te voy a servir, pero me voy a rendir, voy a soportarlo todo, voy a permanecer firme, y al otro día está por el suelo, no quiere saber nada del Señor, el mundo le llama mucho la atención, ¿verdad? Y con respecto a esto, cuando usted analiza, por ejemplo, la parábola del sembrador, no la vamos a leer ahora, usted va a darse cuenta de que es uno de los tipos de tierra a los que se refiere Jesucristo ahí, tiene que ver con esto, con gente que un día está animoso, que recibe la palabra con gozo, con mucho gozo, pero al otro día se secó porque whatever, ¿verdad? Entonces, pero hay un ejemplo más que quiero citar ya para concluir, y está en Mateo capítulo 14, y sucede algo bien curioso con respecto, y quiero hacerlos reflexionar al respecto de esto. Son 3 versículos que vamos a leer aquí, en Mateo capítulo 14, desde el 29 hasta el 31, y dice así: y él le dijo, ese él es Jesucristo, Jesucristo le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro es una persona que al menos aquí da indicios de haber sido una persona de doble ánimo. Claro que obviamente él fue transformado por la palabra del Señor hasta el punto de que él verdaderamente llegó a dar su vida por Cristo Jesús. Pero en este ejemplo específico, él está teniendo 2 actitudes diferentes. Una de ellas fue la de esa agresividad, esa fe incalculable, ¿verdad? Esa fe tremenda. Él tuvo tremenda fe, a pesar de que Jesucristo le dice aquí, hombre de poca fe. Eso se refiere a otra cosa, pero él tuvo tremenda fe, él tuvo muchísima fe. De hecho, él llegó a caminar sobre el agua. Dígame si usted conoce a alguien que haya tenido tanta fe como para caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Cuando vio a Jesucristo acercarse a la barca en medio de aquella tormenta, en medio de aquella situación que ellos estaban viviendo, él no lo pensó 2 veces. Él actuó simplemente y le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando. Y Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro no lo pensó 2 veces, Pedro se lanzó y llegó a caminar sobre el agua. ¿Usted conoce a alguien que haya tenido tanta fe como para caminar sobre el agua? Yo al menos no. Eso quiere decir que Pedro realmente tuvo una tremenda fe, tuvo una gran fe. El problema de Pedro fue que se le agotó enseguida, porque luego empezó a mirar a las olas que tenía a su alrededor, el viento y el mar y el sonido, los truenos y demás, y entonces su fe menguó al punto de que se hundió, se metió en el agua y tuvo que clamar a Dios, tuvo que clamar a Jesucristo que lo sacase del agua, y Jesucristo lo sacó. Lo que Jesucristo le está reprochando es que su fe haya durado tan poco tiempo. Lo que Jesucristo le está reprochando es que enseguida, cuando vio los problemas, cuando vio la turbonada, todas las olas, el viento, los truenos alrededor suyo, quitó los ojos de Dios, los puso en los problemas y se hundió. Terminó hundiéndose porque su fe cayó en picada y llegó al mismo suelo, sino más profundo todavía. Entonces el problema de Pedro es que la fe le duraba poco tiempo. La fe le duró poco tiempo a Pedro, pero tuvo una fe fuerte, tremenda, enorme, solo que de poca duración. Nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos tener una fe de poca duración y que en cuanto vengan los problemas o la tribulación o la angustia o las noticias malas o las situaciones adversas, cuando chocamos con un obstáculo en nuestro camino, enseguida vayamos al suelo y nos olvidemos de Cristo y de Dios y de la fe en Dios y de su poder y de su gloria y de todo lo que hemos leído en la Biblia. Nosotros no podemos hacer así. Nosotros tenemos que ser de los que perseveran a pesar de la situación. A pesar de la adversidad, nosotros tenemos que ser constantes, no huyendo del trato de Dios, como es el caso que estaba describiendo Santiago. No podemos ser de los que huyen del trato de Dios, no podemos ser de los que viendo la adversidad nos hundimos
como Pedro, tenemos que ser de los que perseveramos ante la adversidad, de aquellos que a pesar de la tribulación permanecen fieles y firmes, porque entonces y solamente entonces la obra de Dios va a tener buen fin. El trato de Dios con nosotros, el propósito de la tribulación en la que estamos nosotros metidos, entonces recién va a tener buen fin. Vamos a poder ser transformados, cambiados, moldeados por Dios a través de las situaciones, para que lleguemos a ser esos hombres y mujeres íntegros, completos, maduros, que Dios quiere mostrarle al mundo como una exhibición de su poder y de su gloria. Dios quiere revelarse al mundo a través de ti y requiere de que no te precipites, que no te animes, que no te desilusiones por las olas, que no te desilusiones por los obstáculos, sino que permanezcas firme en la fe a pesar de la tribulación. Que los obstáculos, que las malas noticias, que las cosas negativas que te ocurren en la vida no te saquen de ese momento, que no te hundan, que no te salgan, no te hagan salir de la voluntad de Dios, porque entonces, escucha, solamente vas a estar retrasando la obra de Dios en ti. Dios no se va a dar por vencido. No es que Dios te vaya a echar y no vayas a ser nunca más su hijo otra vez. No, es que vas a tener que volver a ser expuesto a la misma tribulación, porque Dios no va a abandonar su propósito en ti. Dios no va a dejar simplemente de que tú te pierdas. No, no es eso. Es que Dios te va a volver a llevar a esa situación para que seas confrontado, porque Dios está interesado en tu integridad, en tu madurez total. Así que no huyamos del trato de Dios, no huyamos de la tribulación y de la prueba. Mantengámonos firmes para que la prueba tenga su obra completa, para que alcancemos, como dice Pablo aquí, para que la paciencia, el ejercicio de nuestra fe tenga su obra completa, tenga su efecto completo en nosotros. Permanezcamos entonces fieles en la presencia del Señor, para que podamos ser esos hombres y mujeres maduros que Dios quiere que seamos, para mostrarle al mundo su gloria a través de nosotros. Así que no debemos rehusar el trato de Dios, debemos exponernos, más bien debemos permanecer fieles, y Dios se va a encargar. Esta es la garantía que Dios te da, y es que Dios no te va a someter a una prueba que tú no puedas vencer. Dios, así como te ha dado la prueba, así como te puede someter, inclusive te puede dejar ser tentado, someterte a una prueba, una tribulación, Dios también te va a dar la salida. Dios también te va a dar la habilidad, la fe, el poder que necesitas para vencer. Ese es el compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Y así vamos a ser fortalecidos y vamos a mostrarle al mundo la gloria de Dios. Y espero que tú seas uno de esos que quiere darle la gloria a Dios, que quiere mostrarle al mundo la veracidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, y Dios la va a hacer reflejándola en ti, en tu vida, si permaneces fiel en este momento de la tribulación, si no te desesperas, si no te precipitas, si no huyes de la presencia del Señor, sino de que permaneces fiel en la presencia de Dios en medio de la tribulación. Vamos a orar, hermanos, porque obviamente necesitamos interceder los unos por los otros, para que aquellos que están débiles, para aquellos que han estado atravesando situaciones difíciles, sepan, Dios está contigo. Cobra ánimo, cobra aliento, ten esta tribulación como sumo gozo, como motivo de gozo, porque Dios está obrando en ti, porque Dios está trabajando en ti. No te ha dejado, no te ha desamparado y tampoco lo va a hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria. Nosotros solamente podemos admitirlo, reconocerlo, mi Dios del cielo. Grandes son tus propósitos, grande es tu gloria, mi Dios del cielo, y en esta hora queremos bendecirte, queremos exaltarte, mi Dios. Queremos, mi Dios, reconocer tus caminos, reconocer tu gloria y tus propósitos en nosotros. Y queremos ser fieles a ti, queremos ser
fieles, mi Dios amado, a tus propósitos, Señor amado, y no apresurarnos, mi Dios, y no huir de tu trato para con nosotros, sino ser fieles en medio de la tribulación, para que tu nombre sea engrandecido en nuestras vidas, para que tu gloria sea vista en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios amado, a ejercitar nuestra fe en medio de la angustia, en medio de la tribulación, para que tu obra, mi Dios amado, prospere en nosotros y para que nosotros podamos ser fieles testigos de tu grandeza y de tu poder. Padre, te ruego por mis hermanos, Señor amado, que están, mi Rey amado, atribulados, por mis hermanos que están, mi Dios amado, necesitados, mi Dios amado, que han recibido malas noticias o que han recibido, mi Dios de la gloria, o que están en medio de una situación difícil, especialmente si esta situación difícil ha perdurado por algún tiempo, mi Dios de la gloria, para que tú, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu promesa, conforme a tu palabra, mi Dios amado, les des fuerzas en este momento, les des aliento, mi Dios del cielo, que tu Espíritu Santo en ellos, mi Dios, sea culminando esta obra, perfeccionándolos en todo, en aquel que es la cabeza nuestra, Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos y que en este momento, mi Dios amado, podamos recobrar fuerzas, mi Dios, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Mira, mi Rey, que te lo estamos pidiendo todo en el dulce nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y te damos las gracias y te damos la gloria en su nombre también, Señor. Porque tú eres poderoso para obrar todas estas cosas en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Sí, estamos llegando ya al final, un poco pasadita a las 12 ya del mediodía acá en Estocolmo. Quiero darles las gracias por su atención, recordarles que nos siga en YouTube, que le dé like, que comparta, que más personas puedan reconocer y ser bendecidos por estas palabras. Aquí también comparta y dele like ahí a este mensaje. Y gracias por sus ofrendas también a los hermanos de la Iglesia Nueva Creación. Por ahí Albertico seguramente ya les puso los números que necesitan para hacer llegar su donación, su ofrenda. Y recuerden que este martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración en la congregación. Así es que, culto de oración aquí online. Todavía esta semana estamos online a las 6 de la tarde. Con nuestra hermana Nora. Gracias por su atención, muchas bendiciones y el próximo domingo aquí a las 11 de la mañana otra vez para traer palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.